La fragilidad humana se esconde tras un velo de fortaleza, y en el laberinto de las emociones femeninas surgen debilidades que, aunque sutiles, poseen un poder innegable. En este viaje introspectivo, nos adentraremos en las sombras de lo que significa ser mujer, donde cada risa lleva consigo el eco de una lucha interna y cada lágrima revela secretos ocultos. A medida que desnudamos estas vulnerabilidades, descubrimos que las mismas cualidades que se consideran fortalezas pueden transformarse en mecanismos de control, influyendo en relaciones, decisiones y percepciones. La manipulación se convierte en arte cuando el entendimiento profundo de estas debilidades se utiliza con maestría, desmantelando las capas de la identidad femenina. Así, lo que a simple vista parece debilidad se revela como una estrategia astuta en el juego de las emociones humanas, donde el poder reside en la comprensión de uno mismo y del otro. La necesidad de validación externa se presenta como una de las debilidades más insidiosas en el ser femenino, un hilo invisible que teje la percepción de la realidad. Desde edades tempranas, las mujeres son bombardeadas por mensajes que les instan a buscar aprobación en los ojos ajenos, un imperativo social que no deja lugar a la introspección auténtica. Este anhelo por el reconocimiento externo se convierte en un mecanismo de defensa, una respuesta condicionada que las lleva a moldearse según los deseos y expectativas de su entorno, dejando en el camino la construcción de su identidad más genuina. La búsqueda de validación no es un simple deseo de ser vistas, es un impulso psicológico que en muchas ocasiones enreda las emociones y la autoestima en un ciclo destructivo. Las mujeres, como actores en este escenario social, a menudo se convierten en espectadoras de sus propias vidas, midiendo su valía a través de las métricas ajenas. Este fenómeno es particularmente violento, pues al evaluar su valor mediante las percepciones externas, se despojan de su autonomía. Así la mujer se convierte en un reflejo distorsionado de expectativas, atrapada en una danza perpetua donde cada paso es regido por una aprobación que jamás parece suficiente. Las redes sociales actúan como una amplificación de esta dinámica, un eco de voces anónimas que validan o descalifican. La inmediatez de los me gusta y los comentarios se segregan en una jerarquía de valor que puede llevar a la sobreexposición de vulnerabilidades. En este contexto, la validación se convierte en una moneda de cambio, donde el sentido de pertenencia y reconocimiento se transaccionan a través de imágenes cuidadosamente elaboradas. Las mujeres se encuentran compitiendo en un juego cuyas reglas son tan volátiles como las opiniones que las dictan, dejando a su paso un rastro de inseguridades profundas. La paradoja se intensifica, ya que la búsqueda de aprobación externa puede llevar a una falsa sensación de poder. Adquirir el reconocimiento de los demás se percibe erróneamente como una victoria personal, un momento efímero que pronto se desvanece dejando un vacío aún más profundo. Estas victorias superficiales, lejos de construir una fortaleza interna, generan un ciclo de dependencia emocional que limita la capacidad de las mujeres para valorarse a sí mismas. La soledad se asoma entre la multitud de me gusta y la autoaceptación se convierte en un bien escaso, una búsqueda que no se satisface con más admiración. El entramado social que empuja a la mujer hacia esta dependencia de validación conlleva un doble rasero. Mientras se les incita a ser fuertes y empoderadas, se les condena a no ser menos que perfectas. Esta presión puede ser devastadora, creando un ambiente donde la autocrítica se convierte en una compañera constante. En su lucha por encajar, muchas mujeres arriesgan su autenticidad, permitiendo que su esencia se diluya bajo la presión de ser aprobadas en cada faceta de sus vidas. El costo de esta conformidad es alto, y a menudo ni siquiera se percibe, pues se ha normalizado el sacrificio del yo en el altar del reconocimiento. Desmontar esta necesidad de validación externa requiere un proceso introspectivo y doloroso, donde las capas de influencia social deben ser despojadas. En este viaje, la autocompasión se presenta como una alternativa al juicio implacable. Sin embargo, es un camino difícil, lleno de obstáculos internos. La verdadera fortaleza se encuentra en reconocer que el valor personal no se mide en comparación con los demás, sino que brota de una conexión íntima con uno mismo. Esta aceptación puede ser liberadora, permitiendo a las mujeres explorar sus deseos, aspiraciones y, sobre todo, sus propias narrativas, sin la presión de ser aprobadas. La necesidad de validación externa, aunque profundamente arraigada, no tiene por qué ser el destino final.
Las mujeres tienen la capacidad de redefinir esta narrativa, tomando el control de su historia y, en última instancia, de su valor. Al hacerlo, pueden empezar a desmantelar las barreras que las separan de su esencia y, en un acto de rebeldía silenciosa, comenzar un viaje hacia la autodeterminación que trasciende la mera aceptación de los demás. En este contexto, la lucha por la autenticidad se convierte en un acto de resistencia, algo que no solo afecta a una sola mujer, sino que tiene el potencial de resonar y transformar el tejido mismo de la sociedad. El temor a la soledad insuperable es un oscuro compañero que acecha en la psique femenina, ese eco permanente que resuena en los rincones más profundos del alma. Esta angustia no es simplemente el miedo a estar sola, es la angustiante certeza de que en la ausencia de otros, la identidad se disuelve en el vacío. Las mujeres, a menudo moldeadas por expectativas sociales que las definen a través de sus relaciones, se enfrentan a la cruda realidad de que su valía puede estar intrínsecamente ligada al amor y la aceptación ajenos. Así, la soledad se convierte en un monstruo que devora no solo la compañía física, sino también el sentido de uno mismo. La noción de ser deseadas, amadas y acompañadas se ha convertido en un imperativo casi biológico, un mandamiento no escrito que dictamina cómo deben comportarse las mujeres en sociedad. Este imperativo, cargado de significado y de una presión insidiosa, establece un vínculo directo entre su bienestar emocional y su capacidad para conformar un vínculo romántico. Así, en el tejido social, cada ausencia se percibe como un fracaso personal, una prueba irrefutable de que algo no está bien, como si la soledad no fuera más que un espejo que refleja sus inseguridades más profundas. La lucha contra esta sombra se transforma en una batalla constante, donde las victorias son efímeras y las derrotas desgarradoras. El deseo de pertenencia puede llevar a las mujeres a transitar caminos oscuros, en donde el sacrificio de su autenticidad se convierte en una moneda de cambio para evitar la soledad. En este camino, la manipulación se revela como un instrumento eficaz. La necesidad de ser queridas puede llevarlas a ceder su poder, a acomodarse en moldes que no les pertenecen y a rendirse ante dinámicas de control que, aunque inicialmente reconfortantes, desembocan en una prisión emocional. Aquí se establece un ciclo vicioso. La soledad y el miedo alimentan la dependencia, mientras que la dependencia engendra más soledad. La paradoja es terrible y fascinante. Bajo el velo de la necesidad de compañía, se esconde una compleja red de emociones alimentadas por la inseguridad. Este entramado emocional abre puertas a relaciones que, lejos de brindar consuelo, se convierten en auténticas arenas movedizas. Las mujeres que temen la soledad pueden, sin darse cuenta, convertirse en cómplices de sus propias cadenas, aferrándose a vínculos insatisfactorios que perpetúan su sufrimiento. En su búsqueda desesperada por evitar el vacío, muchas no logran reconocer que la compañía puede ser tan solitaria como la ausencia misma. El desafío se convierte en discernir entre la conexión auténtica y la mera ocupación del espacio emocional. El miedo a la soledad no solo afecta las elecciones románticas, sino que también se infiltra en todos los aspectos de su vida. La presión social para ser siempre accesibles, para mostrar una fachada de felicidad y éxito, se convierte en un factor determinante que minimiza la voz interior que clama por autenticidad. La necesidad de ser percibidas como completas en compañía de otros puede llevar a las mujeres a descuidar su propio desarrollo personal, creando un ciclo donde la soledad se siente cada vez más acentuada. Este proceso es insidioso, una trampa que se teje cada día un poco más, envolviendo la esencia de lo que significa ser uno mismo en un laberinto de expectativas ajenas. La salida de este ciclo de temor y dependencia no es sencilla. Requiere una toma de conciencia brutal y desafiante que pocas están dispuestas a enfrentar. La soledad, una vez vista como el enemigo, puede transformarse en un aliado poderoso, un espacio sagrado donde la mujer puede redescubrir su voz, su deseo y su poder intrínseco. Sin embargo, esta transformación no ocurre de inmediato. Es un proceso doloroso, cargado de incertidumbre y confrontación con los propios fantasmas. Cuanto más intensa es la lucha contra la soledad, más se siente su peso, y el camino hacia la aceptación de uno mismo puede parecer interminable. Finalmente, el temor a la soledad insuperable presenta una oportunidad para la reflexión. La verdadera fortaleza radica en aprender a navegar por el dolor que acompaña la soledad,
reconociendo que, en última instancia, cada mujer debe encontrarse a sí misma antes de poder encontrar un lugar en el mundo que valga la pena. Al despojarse de las máscaras que la sociedad le ha impuesto, puede finalmente vislumbrar la luz que emana desde su interior, un faro que no solo la guiará hacia la autenticidad, sino que también contribuirá a redefinir lo que significa estar verdaderamente conectada con los demás. Esta travesía hacia la comprensión de su propia valía transforma el miedo en un catalizador y la soledad en un refugio donde su verdadero ser puede fluir. La manipulación emocional se erige como un arte oscuro, un juego de poder que se desliza con sutileza en las interacciones humanas. En un mundo donde las emociones son el campo de batalla, la mujer a menudo se encuentra en la línea de fuego, a merced de las influencias externas que pretenden moldear su realidad. Esta forma de control trasciende la mera influencia y se convierte en una herramienta sofisticada capaz de alterar la percepción del entorno, convirtiendo emociones en armas de doble filo. La vulnerabilidad en este contexto se transforma en una trampa que atrapa tanto a quien la ejerce como a quien la recibe, dejando cicatrices invisibles en el tejido emocional de las relaciones. El poder de la manipulación emocional radica en su capacidad para desdibujar límites. A través de un lenguaje sutil, cargado de insinuaciones y silencios significativos, se emplean técnicas que alteran el estado emocional del otro, creando una dependencia insidiosa. Al presentar una fachada de empatía y comprensión, se inicia un proceso en el que el control se disfraza de apoyo. Las emociones, entonces, se convierten en un imán que atrae a las partes más vulnerables del ser humano, revelando una necesidad innata de aprobación y reconocimiento. Esta danza de manipulación, por tanto, se alimenta de la inseguridad del otro, convirtiéndose en un ciclo perpetuo de dominación y sumisión. Las mujeres, en su búsqueda por establecer conexiones profundas, a menudo se convierten en víctimas de esta manipulación. La necesidad de ser queridas y comprendidas puede abrir puertas a estrategias que juegan con sus emociones. Las palabras, cuidadosamente elegidas, tienen el poder de construir realidades alternas donde la culpa, el miedo y la tristeza se entrelazan con la empatía. En este juego de espejos, el manipulador proyecta sus propias inseguridades y deseos, utilizando las emociones ajenas como una forma de control, creando así un laberinto emocional del que resulta difícil escapar. La astucia detrás de este comportamiento es fría y calculadora, diseñada para mantener a la otra persona en un estado constante de confusión. En la intimidad de las relaciones, la manipulación se presenta a menudo camuflada tras la cortina del amor y el cuidado. Esta paradoja revela la complejidad de las emociones humanas, donde el cariño puede convertirse en una trampa emocional. Las señales de alerta son sutiles, pequeñas manipulaciones que, cuando se acumulan, transforman la percepción de la realidad del individuo. La confianza se ve socavada cuando los vínculos se construyen sobre una base de inseguridades alimentadas y emociones distorsionadas. Las mujeres, atrapadas en esta red, pueden perder la capacidad de discernir entre el amor genuino y el control disfrazado. No obstante, el manipulador no es solo un lobo solitario. Este comportamiento puede ser aprendido e internalizado, convirtiéndose en una estrategia de supervivencia en un mundo donde las emociones se mercantilizan. La habilidad de ejercer control emocional es, a menudo, un reflejo de experiencias pasadas, de entornos donde el poder y la vulnerabilidad coexistieron en un delicado equilibrio. A través de la observación y la experiencia, se perfecciona una capacidad de leer las emociones ajenas, anticipando sus reacciones y utilizando esa información para moldear la dinámica de la relación. Esta danza astuta requiere una mente estratégica y despierta, capaz de anticipar cada paso en un juego donde las emociones son las piezas. En última instancia, la manipulación emocional se presenta como un espejo que refleja la fragilidad de la condición humana. Al desarticular los hilos de la manipulación, se revela la fragilidad de los lazos que une a las personas. Es un recordatorio de que las relaciones pueden ser un campo de guerra, donde el amor y el sufrimiento se entrelazan de maneras complejas e intrincadas. La lucha por el control emocional, en su esencia más cruda, es una exploración de los límites de la empatía y el egoísmo, donde los deseos más profundos de conexión pueden convertirse en armas que hieren tanto al que manipula como al que es manipulado. Finalmente,
El reconocimiento de esta dinámica es un primer paso hacia la liberación. Desenmascarar el rol de la manipulación emocional puede empoderar a las mujeres a tomar decisiones más conscientes sobre sus relaciones, desafiando las narrativas que las mantienen cautivas. La introspección se convierte en una herramienta poderosa, permitiendo identificar patrones y romper los ciclos de control. En la búsqueda del autoconocimiento, se abre la posibilidad de construir conexiones mucho más auténticas, donde las emociones fluyan sin la amenaza del dominio, dando paso a relaciones en las que el amor genuino puede florecer, alejándose de las sombras de la manipulación emocional que tanto han definido el curso de sus vidas. La lucha contra el ideal de la perfección inalcanzable se ha convertido en un laberinto emocional donde muchas mujeres se encuentran atrapadas, tratando de cumplir con un estándar que por definición es inalcanzable. Este ideal, forjado en las frías y brillantes pantallas de la cultura contemporánea, se convierte en un monolito que refleja más las inseguridades de quienes lo contemplan que la realidad misma. La presión por encajar en esos moldes imposibles anula la autenticidad, empujando a las mujeres a buscar un ideal que se mueve constantemente, un espejismo que solo sirve para alimentar la angustia y el desasiego. En medio de esa búsqueda, la lucha interna se convierte en un campo de batalla donde la sensación de insuficiencia se despliega en múltiples frentes, cada uno más traumático que el anterior, mientras las auténticas cualidades y logros quedan relegados a un papel secundario. El cuerpo se convierte en el primer campo de batalla, un lienzo que debe ser moldeado a la perfección. El culto a la delgadez, a la simetría facial y a la piel impecable se transforma en un dogma, donde cada imperfección se convierte en un motivo de autocrítica despiadada. Este proceso no solo afecta la autoestima, sino que también distorsiona la percepción de la realidad, generando un ciclo de autodevaluación que resulta devastador. En esta búsqueda de la fisicalidad ideal, emerge un profundo desdén hacia la singularidad de cada individuo, una ignorancia colectiva que erradica la belleza de las diferencias y en su lugar propaga un estereotipo monolítico. El resultado es una generación de mujeres que en su propia piel se sienten ajenas, como si su verdadero ser estuviese oculto bajo capas de expectativas ajenas y autoexigencias crueles. El ámbito emocional tampoco escapa a esta dinámica de perfección. Las mujeres son a menudo socializadas para ser empáticas, comprensivas y cuidadoras, pero esta sensibilidad puede volverse un arma de doble filo. En el afán por cumplir con estos roles idealizados, muchas se ven arrastradas a la incesante necesidad de aprobación externa, buscando siempre complacer a los demás a expensas de su propio bienestar. Esta búsqueda de aceptación se transforma en un patrón de comportamiento que perpetúa la dependencia emocional y la vulnerabilidad, reforzando la idea de que su valor reside en la satisfacción de las expectativas ajenas. Así, se establece una danza macabra entre la autopercepción y las críticas externas, donde la autenticidad se sacrifica en el altar de la aprobación, convirtiendo la vulnerabilidad en su propia cárcel. El consumo de redes sociales, en este contexto, actúa como un catalizador de la insatisfacción. A través de filtros y ediciones, las imágenes de vidas supuestamente perfectas se infiltran en la psique colectiva, distorsionando la realidad hasta desdibujar las fronteras entre lo alcanzable y lo ficticio. Este fenómeno crea una ilusión de comunidad, donde la conexión se basa en un ideal inalcanzable, en lugar de celebrar las imperfecciones que nos hacen humanos. En cada scroll, cada me gusta, se refuerza la noción de que el éxito y la felicidad son medidos por la imagen y la aparente perfección, dejando a su paso un vacío existencial que pocas se atreven a reconocer. Sin embargo, en medio de esta vorágine, surge una tenue resistencia. Muchas mujeres empiezan a cuestionar la narrativa impuesta, explorando sus propias identidades en lugar de conformarse a patrones externos. Este despertar, aunque a menudo acompañado de incomodidad, permite la posibilidad de redescubrir la belleza en la autenticidad. La lucha por aceptar las propias imperfecciones no solo se convierte en un acto de rebeldía, sino en un viaje hacia el autoconocimiento, donde la vulnerabilidad se transforma en fortaleza. Al enfrentar la opresora sombra del ideal de la perfección, se revela una luz que permite a cada mujer abrazar su singularidad y reconocer que su valor no reside en cumplir con expectativas ajenas, sino en ser genuinamente quien es. A pesar de este despertar,
La lucha es constante y requiere una reflexión honesta sobre los mecanismos de poder en la sociedad. La presión no proviene solo de las redes sociales, sino de un tejido cultural que perpetúa la idea de que el valor de una mujer está intrínsecamente ligado a su apariencia y su capacidad de satisfacer la mirada masculina, un ciclo que se alimenta mutuamente y que es difícil de romper. El cuestionamiento de estas narrativas se convierte en una tarea ardua pero necesaria, una invitación a desmantelar las estructuras que han perpetuado esta ilusión de perfección. En este contexto, las mujeres se encuentran no solo luchando contra sus propios demonios, sino también contra un sistema que parece diseñado para mantenerlas insatisfechas y en continua búsqueda de un ideal que jamás podrán alcanzar. Finalmente, la verdadera emancipación se encuentra en la aceptación de la imperfección como parte fundamental de la experiencia humana. Esta aceptación no es un destino, sino un camino lleno de matices, donde cada paso hacia la autenticidad se convierte en un acto de resistencia. Al abrazar la complejidad de las emociones, las luchas internas y las inevitables cicatrices, las mujeres comienzan a redefinir lo que significa ser verdaderamente libres. La búsqueda de amor incondicional puede transformarse en una trampa psicológica mortal, donde la vulnerabilidad femenina se exhibe como un arma de doble filo. En el irrefrenable deseo de conectar, muchas mujeres se convierten en expertas en la autocompasión, donde entregarse completamente a otro ser humano se convierte en una estrategia de supervivencia emocional. Esta entrega, sin embargo, puede desencadenar una dependencia insana, donde sus identidades se disuelven en las expectativas de su pareja, dejando como resultado un vacío existencial que se torna cada vez más insaciable. La ilusión del amor absoluto despliega un manto de fragilidad que las encadena a una búsqueda sin fin. La fragilidad de este deseo provoca que las mujeres, en su anhelo por ser valoradas, se expongan a manipulaciones sutiles, diseñadas para aprovechar esa vulnerabilidad latente. Los vínculos se convierten en intercambios desiguales, donde la generosidad emocional se ve capitalizada por aquellos que reconocen la necesidad de ser amadas sin condiciones. En esta danza, el amor se distorsiona, transformándose en un instrumento de control, donde los límites se difuminan y la autovaloración se reduce a la aprobación ajena. La vulnerabilidad no solo se siente, sino que se convierte en un espacio de transacción, donde el valor personal se mide en función del afecto recibido. La búsqueda del amor incondicional también revela una faceta oscura de la autoestima, en la que la autenticidad se sacrifica en el altar de la aceptación. Con cada intento fallido de encontrar ese amor idealizado, una pieza del yo se fragmenta, alimentando un ciclo de inseguridad que se enreda en la mente. La necesidad de validación externa se convierte en una obsesión, disfrazándose de amor, cuando en realidad se trata de una búsqueda insaciable por llenar un vacío interno. Esta lucha interna, angosta y opresiva, se infiltra en cada aspecto de su vida, distorsionando sus percepciones y generando un caos emocional que resulta difícil de desmantelar. Peor aún, el amor incondicional se convierte en una máscara que oculta profundas heridas, permitiendo que las mujeres se engañen a sí mismas en un ciclo vicioso de sacrificio y dolor. La narrativa de la resiliencia se entrelaza con la autonegligencia, y la compasión hacia el otro se transforma en un acto de autosabotaje. En este contexto, cada lágrima derramada se convierte en un recordatorio de que su valor reside en el amor que ofrecen, no en el que reciben. Las mujeres se convierten así en arquitectas de su propia desesperanza, persiguiendo un ideal que nunca llega a concretarse, mientras se ven atrapadas en un laberinto emocional del que resulta casi imposible escapar. La manipulación emocional que emerge de la vulnerabilidad en la búsqueda del amor incondicional también presenta un dilema ético en las relaciones contemporáneas. Con frecuencia, las mujeres se encuentran atrapadas entre la necesidad de ser queridas y la presión de mantenerse fuertes, creando una disonancia que las bloquea en su capacidad para establecer límites. Esta lucha interna se enreda con expectativas sociales que dictan cómo deben ser, desprendiendo un sentido de autonomía que parece desvanecerse en la bruma de la dependencia emocional. Aquí, la vulnerabilidad se transforma en un juego de poderes, donde cada movimiento se convierte en una táctica más para obtener la aprobación deseada. El amor incondicional, en su esencia, arrastra consigo una promesa de plenitud que resulta ser, en la mayoría de los casos, un espejismo.
En el fondo, las mujeres se encuentran atrapadas en un ciclo de búsqueda y decepción, donde la vulnerabilidad se convierte en la vía de acceso a un laberinto de expectativas no cumplidas. Esta interacción entre deseo y desilusión descompone estructuras que deberían sostener la intimidad genuina, dejando solo ruinas de lo que alguna vez pudo haber sido. Cada relación se convierte en un experimento fallido, un intento de construir algo que por definición parece estar destinado a desmoronarse. Finalmente, la vulnerabilidad en la búsqueda de amor incondicional expone no solo las debilidades de las mujeres, sino también la crueldad y las manipulaciones que el amor puede enmascarar. La exploración de esta vulnerabilidad revela un panorama emocional desolador, donde la esperanza y la desesperanza coexisten en un eterno tira y afloja. En este escenario, el amor se convierte en un campo de batalla, donde la vulnerabilidad se despliega como la última frontera del deseo humano, un deseo que, aunque puro en su concepción, termina revelando la complejidad y, a menudo, la tragedia de la experiencia femenina. El sacrificio propio por el bienestar ajeno se presenta como una trampa sutil que atrapa el alma femenina en un laberinto oscuro de expectativas y demandas externas. Este fenómeno, arraigado en siglos de condicionamiento social, convierte el acto de renunciar a sí misma en un estandarte de virtud. Sin embargo, quien cede su esencia en aras del amor y la aceptación se convierte, irónicamente, en prisionera de ese mismo amor. En la búsqueda de validación, la mujer se ve impulsada a llevar el peso de las emociones ajenas, alimentando la ilusión de que su sacrificio es el camino hacia la plenitud, mientras su propia identidad se disuelve en el aire irrespirable de la entrega desmedida. El sacrificio se torna en una moneda de cambio, un mecanismo de control emocional. La mujer que se entrega sin reservas busca inconscientemente una recompensa que rara vez llega. A medida que su energía vital se desvanece, comienza a experimentar la desilusión, pero la serie de compromisos y promesas no cumplidas se vuelven un hilo del que no puede desprenderse. Así, se establece una dinámica tóxica en la que su valor personal se mide en función del bienestar que proporciona a los demás, creando un ciclo interminable de dependencia en el que el otro se convierte en su carcelero, mientras ella se encierra en un laberinto de insatisfacción. La vulnerabilidad que emana del sacrificio es un arma de doble filo, un campo de batalla donde las emociones humanas se convierten en un juego de poder. La mujer, en su afán por satisfacer a los que ama, alimenta sus propias inseguridades y, en un giro cruel, puede llegar a ser manipulada por quienes reconocen su entrega como un medio para lograr sus objetivos. Este sutil intercambio de necesidades humanas se convierte en un campo minado, donde el amor puede transformarse en control y la bondad se confunde con la servidumbre. En este contexto, es esencial desenmascarar las intenciones detrás de cada acto de entrega, cuestionando si el sacrificio realmente es un acto de amor o una estrategia de supervivencia emocional. La paradoja del altruismo nacido del sacrificio se revela en la angustia silenciosa que acompaña a la mujer que vive en función de los deseos ajenos. La noción de que su bienestar depende de la satisfacción de otros se convierte en una condena autoimpuesta que erosiona su autoestima y ahoga cualquier indicio de autocompasión. Detrás de la fachada de generosidad se esconde un vacío existencial que clama por reconocimiento, pero que la sociedad, en su afán por glorificar el sacrificio femenino, ignora. Es aquí donde la manipulación se vuelve un arte, moldeando una identidad que no le pertenece, sino que es un reflejo distorsionado de los deseos de quienes la rodean. La lucha interna entre la entrega y la necesidad de preservar su propia esencia da lugar a un constante desasosiego. En esa batalla, la mujer se enfrenta a un dilema existencial que la lleva a cuestionarse si vale más ser la heroína del sacrificio o la protagonista de su propia historia. A menudo la respuesta se encuentra en una nebulosa de confusión, donde la lucha por el reconocimiento propio se entrelaza con el miedo a defraudar a aquellos que dependen de su entrega. Esta tensión entre ser y complacer crea un terreno fértil para la manipulación emocional, al tiempo que revela la fragilidad de una identidad construida sobre las expectativas ajenas. Los ecos de este sacrificio resuenan más allá de la vida individual, afectando no solo a la mujer, sino a todo un entramado social que perpetúa la idea de que la valía se mide en el sacrificio. Así, se perpetúa un ciclo intergeneracional donde las mujeres son educadas en la nobleza de la entrega,
mientras sus propias aspiraciones y deseos quedan relegados a un segundo plano. El sacrificio se convierte en un legado, un rito de paso al que se somete cada nueva generación, impidiendo el surgimiento de voces que cuestionen el sacrificio como una virtud y en su lugar puedan encontrar su propia voz. En última instancia, el sacrificio propio por el bienestar ajeno es una danza oscura entre luz y sombra, donde el deseo de ser amada y aceptada choca con la necesidad de ser fiel a una misma. La mujer se encuentra atrapada en un ciclo vicioso donde cada acto de entrega se convierte en una venda sobre sus propios anhelos. La dependencia económica se erige como una cadena invisible que aprieta el alma femenina, un lazo sutil que puede transformar sueños en servidumbre. En la danza del poder, esta vulnerabilidad se manifiesta en los pequeños detalles de la vida cotidiana, donde la autonomía se ve erosionada lentamente por la presión social y las expectativas culturales. A menudo, se nos presenta la imagen de la mujer empoderada. Sin embargo, bajo la superficie, muchas se encuentran atrapadas en un laberinto de inseguridades financieras que dibujan un horizonte sombrío, cada elección ligada a un precio, cada deseo a la necesidad de un sustento que no siempre está al alcance de su mano. La educación, aunque se nos presenta como el gran igualador, en realidad puede convertirse en un instrumento de opresión. La promesa de independencia que brinda en la mayoría de los casos parece desvanecerse al observar que las oportunidades laborales siguen siendo escasas y desiguales. La mayoría de las mujeres se ven obligadas a aceptar trabajos que no solo menoscaban su potencial, sino que también perpetúan un ciclo de dependencia, alimentando un sistema que las mantiene relegadas a la sombra del éxito. Esta situación es un recordatorio constante de que el poder, en su forma más insidiosa, reside en la capacidad de determinar el destino de aquellos que dependen de nosotros. Y para muchas, la dependencia económica es la trampa que limita su capacidad de elección. El amor, en su forma más pura, se convierte en un juego de manipulación cuando lo económico se interseca con lo emocional. La creencia de que una relación afectiva puede ofrecer estabilidad económica puede distorsionar la percepción que una mujer tiene de su propia valía, llevándola a confundir el amor con la seguridad financiera. Esta percepción transforma los vínculos afectivos en transacciones en las que el afecto se mide por la capacidad de proveer, creando una dependencia que va más allá de lo material. Al final se erige un castillo de naipes donde el amor se mezcla con la ansiedad financiera, y la mujer se convierte en una prisionera de sus propias elecciones, atrapada por la urgencia de encontrar un refugio. El miedo a la inestabilidad económica también actúa como un poderoso mecanismo de control. La posibilidad de enfrentarse a la soledad, o peor aún a la pobreza, se convierte en una sombra que acecha cada decisión. Muchas optan por permanecer en situaciones que no les aportan felicidad simplemente porque el costo de salir es demasiado alto. Esta dinámica permite que otros ejerzan una influencia desmesurada sobre sus vidas, alimentando la narrativa de que la independencia es un lujo, un sueño distante que solo puede ser alcanzado por aquellas afortunadas que ya cuentan con un respaldo. Así la dependencia económica perpetúa una forma de violencia invisibilizada que despoja a muchas mujeres de su capacidad para decidir con libertad. Las redes sociales, en la era digital, exacerban esta dependencia, creando un espejismo de éxito y felicidad que es visceralmente inalcanzable para muchas. A medida que se comparan con imágenes cuidadosamente curadas de vidas aparentemente perfectas, la autoestima se erosionada, facilitando una autocrítica implacable. Este fenómeno no solo alimenta la inseguridad, sino que también fortalece la creencia de que la validación externa es la única forma de lograr satisfacción, lo que profundiza la dependencia económica. En este juego de apariencias, la mujer se siente compelda a buscar aprobación a través de profesionales y relaciones que ofrecen, aunque sea momentáneamente, esa sensación de plenitud que les fue negada por un sistema que las mantiene en un estado de desventaja. La lucha por la independencia es, por tanto, un camino plagado de obstáculos. La reflexión sobre la propia situación económica se convierte en un momento de revelación dolorosa, donde se deben confrontar las decisiones pasadas y la influencia que han tenido sobre el presente. La búsqueda de ese espacio propio requiere un desgaste emocional considerable, ya que implica no solo enfrentarse al miedo a lo desconocido, sino también desmantelar los mitos que han sido construidos alrededor de la dependencia.
Esta batalla interna es tanto una lucha contra las circunstancias externas como una confrontación con las propias limitaciones y el riesgo de perder lo que se tiene en lugar de alcanzar lo que se desea. Al final, la dependencia económica actúa como un velo que oculta la fortaleza inherente de la mujer, una fortaleza que puede florecer una vez que se corta la cadena que la ata. Sin embargo, el proceso es desgarrador y requiere una valentía que muchas no se sienten listas para adoptar. Las emociones humanas, a menudo contradictorias y complejas, revelan la esencia de este dilema. La necesidad de pertenencia choca con la urgencia por la independencia, creando un campo de batalla emocional que es tanto el motor de su sufrimiento como la chispa que puede encender su liberación. Despojarse de esta dependencia es un acto de rebeldía en un mundo que fomenta la sumisión. El miedo al juicio social, esa sombra insidiosa que se cierne sobre la psique femenina, es un mecanismo de control que se reproduce en cada rincón de la vida cotidiana. Este temor, que se manifiesta de diversas maneras, no es simplemente un eco de inseguridades personales, es una construcción social que ha sido alimentada por siglos de expectativas, normas y estigmas. Desde la infancia, las mujeres son educadas en la necesidad de complacer, de encajar en moldes preestablecidos, y esta percepción se convierte en una prisión emocional que limita su autenticidad y libertad. El juicio se convierte en un peligro latente, una amenaza que acecha en cada intersección de las relaciones interpersonales y que condiciona decisiones, comportamientos e incluso aspiraciones. Las repercusiones de este profundo miedo son devastadoras y multidimensionales, configurándose como un hilo invisible que une la percepción de uno mismo con la mirada externa. Ante la mirada crítica del otro, la mujer tiende a reprimir sus deseos, a disfrazar sus ambiciones, a ocultar su verdadera esencia. Este cúmulo de inhibiciones no solo afecta la autoestima, sino que también puede generar una profunda sensación de vacío existencial. Al priorizar la conformidad a expensas de su individualidad, muchas terminan atrapadas en un ciclo de autocrítica que perpetúa la idea de que nunca son lo suficientemente buenas. La constante validación externa se transforma en un juego de equilibrios frágiles, donde el sentido de identidad se basa en la aprobación ajena. Sin embargo, esta vulnerabilidad se presenta como una puerta abierta, un área donde la manipulación puede florecer. Aquellos que son conscientes de este miedo pueden aprovecharlo para ejercer poder sobre las mujeres, jugando con las inseguridades y las expectativas. La crítica, el juicio y la comparación se convierten en herramientas de dominación que pueden desestabilizar incluso a las más fuertes. El vacío que deja el miedo al juicio crea un terreno fértil para el abuso emocional, donde la manipulación se disfraza de preocupación o consejo, distorsionando la percepción de la realidad. Este fenómeno no es solo un mecanismo de control individual, sino también una estrategia social que refuerza jerarquías de género y limita el desarrollo personal. El miedo al juicio social también se insinúa en las relaciones íntimas, donde la búsqueda de la aceptación puede llevar a compromisos dañinos. En el afán de ser amadas, muchas mujeres asumen roles que no les pertenecen, sacrificando su bienestar emocional por la aprobación de parejas, amigos o familiares. Cada vez que priorizan el deseo de agradar sobre sus propias necesidades, se convierten en arquitectas de su propia insatisfacción. Este fenómeno de la autoanulación no solo empobrece la calidad de las relaciones, sino que perpetúa una cadena de dependencia emocional que dificulta la construcción de la autonomía. Por otro lado, el miedo al juicio social alimenta una cultura de competencia entre mujeres, en la que la envidia y el resentimiento se instalan como constantes. En lugar de unirse y apoyarse mutuamente, muchas se ven atrapadas en un ciclo de comparación que las sumerge en un mar de insatisfacción. Esta rivalidad, sembrada por la cultura patriarcal que perpetúa la escasez de aprobación, contribuye a la fragmentación de la solidaridad femenina. Al observar a otras mujeres a través de la lente del juicio, olfatean debilidades en lugar de reconocer fortalezas, y este acto de deshumanización no solo afecta a la otra persona, sino que las priva a ellas mismas de su propia esencia. Finalmente, es crucial reconocer que el miedo al juicio social no es solo una debilidad personal, sino un reflejo de una sociedad que valora la conformidad por encima de la autenticidad. La liberación de este miedo implica un viaje introspectivo donde las mujeres deben confrontar las voces internas que dictan sus acciones y decisiones.
La verdadera fortaleza radica en la capacidad de desmontar estas narrativas dañinas y desafiar las expectativas externas, transformando el juicio en un acto de empoderamiento. En la medida en que se enfrentan a su miedo y el despojan de su poder, las mujeres pueden comenzar a construir un nuevo paradigma en el que la autenticidad brille por encima de la conformidad, permitiendo que cada una se reencuentre consigo misma en un camino hacia la libertad emocional,